vamos a continuar porque este es un tema un poquito largo y un poquito tedioso, ¿no? Porque tiene bastantes acá. Estamos viendo la valoración clínica. Como he mencionado, tenemos que ver, digamos, determinar la hora cero, a qué hora se ha producido el evento y si estamos dentro de las menor a 4.5 horas. En lo que es, digamos, determinar, tenemos que determinar si hay, digamos, contraindicaciones para iniciar lo que es una terapia trombolítica endovenosa. Entonces hay una serie de listas que yo les voy a dar. Como le digo, es difícil memorizarse todas esas características. Entonces, normalmente en lugares, digamos, de shock trauma, donde se va a hacer este procedimiento, todas estas listas las tenemos, digamos, impresas. O también todos los médicos podemos llevar, digamos, un apoyo, digamos, de memoria, que es en los celulares. También calcular el NIS, determinar, digamos, en cuánto es el NIS. Antiguamente, digamos, hasta la guía del 2018 se consideraba estrictamente que tenga menor a 25 puntos. No. Ahora se evalúa, digamos, el tiempo, se evalúa que el NIS puede ser permisivo, no más de, digamos, tampoco de 28 de NIS, pero se evalúa tanto la clínica, la imagen y la escala de NIS. En cuanto a lo que es, digamos, los criterios y la terapia de reperfusión trombolítica dentro de las 3 horas, se ha considerado lo que son criterios de inclusión y criterios, digamos, de exclusión. Entre los criterios de inclusión, acá hay que considerar que tiene que ser, digamos, todo paciente con ácido isquémico, con déficit neurológico, tiene que haber los síntomas menores a 3 horas y el paciente tiene que tener mayor a 18 años. En cuanto a los que son los criterios de exclusión, tenemos los modificables y los no modificables. Los modificables son los que nosotros, si hemos decidido hacer la trombólisis, tenemos que mejorar los parámetros. En caso de presiones, si encontramos una presión mayor a 185, 110, si decidimos hacer la trombólisis, tenemos que bajar a 180, menor a 180, 105. Y la glucosa. Si tenemos una hipoglicemia menor a 50, tenemos que corregir la hipoglicemia en un paciente para que esté digamos, con estándares normales. Se da lo que les dije, soluciones glucosadas, como es la dextrosa al 33% en bolo, y en caso de que tenga hiperglicemia, bajar la hiperglicemia a rangos de 140 a 180. En cuanto a los no modificables, como ustedes han visto, es una lista grande. Están los pacientes que están con un ácido extenso. Estos pacientes no entran a trombólisis. Pacientes que hayan tenido un evento isquémico hace 3 meses tampoco entran a trombólisis. Y una serie de listas, ¿no?, que ustedes lo pueden revisar. Vamos a tratar de correr un poquito porque son 2 temas más que vienen adelante. Entonces, esta es la lista, digamos, de criterios de exclusión no modificables para lo que es trombólisis. Acá, ya también en cuanto a pacientes que tengamos, digamos, que vamos a hacer trombólisis, pero están entre las 3 y 4.5 horas, tenemos los mismos criterios de inclusión, que son déficit neurológico. También se considera lo que es inicio de síntomas de 3 a 4.5 horas y la edad. Acá, digamos, ustedes tienen un paciente menor, digamos, puede ser 16, 17 años, que no es lo común. Por eso, por la edad, por ese tiempo de edad, no es que no se hace la trombólisis. Se conversa con los, digamos, con los familiares responsables y se hace firmar una autorización para que después no hayan problemas hacia adelante. Porque vale recalcar que la trombólisis también puede tener complicaciones severas. Y una de las complicaciones severas y más comunes es la hemorragia. O sea, que puede sangrar durante el procedimiento o post-procedimiento. Y también otra de las complicaciones que también se han visto es la anafilaxia a la solución, digamos, del alteplase. En los criterios de exclusión relativos están toda la lista anterior más estos, que es edad mayor a 80 años, un NIS severo, digamos, de exclusión relativos, NIS severo mayor a 25, y que esté tomando, digamos, anticoagulantes orales. Acá se ve lo que es el INR. Mayor a 1.7 no se realiza la trombólisis. Y también, digamos, historia previa de infarto cerebral o diabetes. Cuando nosotros ya nos hemos decidido que el paciente realmente es candidato a trombólisis, vamos a iniciar las medidas. Se canaliza la vía al paciente, se va a utilizar lo que es el alteplase en esta dosis. Es 0.9 miligramos kilogramo peso, recuerden.
lo máximo que se administra es 90 miligramos. Si el paciente pesa 110, 120, con la multiplicación te sale más, no, lo máximo es 90 miligramos. El 10% de lo que nosotros saquemos se va a administrar en bolvo. El resto se va a dar en 60 minutos en bomba de infusión. Se tiene que observar, en este procedimiento al paciente se evalúa, se hace la escala de NIS, se hace cada 20 minutos vamos evaluando la escala de NIS para ver si, digamos, hay repercusión o si hay mejoría del déficit focal que se ha encontrado. Hay que considerar que si este paciente, lo ideal es tomar, después acabado la trombólisis, es tomar una tomografía a las 24 horas. Pero no, si este paciente cursa con un trastorno, con un deterioro de estado de conciencia o que, digamos, presente sangrado espontáneo, este paciente de inmediato se va a sala de tomografía para identificar la zona, digamos, zona sangrante de lesión. Recordarles, el dibujito que tienen acá es el Actilice, es el alteplase que nosotros utilizamos en casi todas las emergencias de Latinoamérica. Este ya viene, son dos frasquitos que te vienen ahí, no se disuelve con otra solución. Viene su disolvente y el medicamento en sí. En general, en cuanto a pacientes que hemos mencionado, recuerden que hemos dicho que todo paciente que nosotros vamos a iniciar, digamos, lo que es la trombólisis, tenemos que manejar presiones ideales. El punto de corte es 180-105. En estos pacientes, para bajar la presión, se usa lo que son, digamos, medicamentos antihipertensivos endovenosos. Y de primera elección está lo que es la betalol. Entonces, también recordar que se tiene que dar soporte en cuanto, digamos, veamos que el paciente presente algún deterioro. Hay muchos pacientes, unos cuantos, que presentan, digamos, una complicación que es la hemorragia. Entonces, al ser una hemorragia más extensa, el paciente de lo que estaba, digamos, consciente, ya digamos, presenta un deterioro grande y hay un trastorno de conciencia severo. Probablemente el paciente no pueda, algunos pacientes pierden lo que es, digamos, la capacidad hasta de respirar, o como están con un trastorno de conciencia tan severo, pueden, digamos, tener insuficiencia respiratoria debido a una obstrucción, digamos, posterior de la lengua. Post-trombólisis, estos pacientes, lo ideal es que, digamos, si no se queda en una unidad de shock trauma, tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos y se tiene que monitorizar. Menciona que, digamos, la monitorización neurológica va a ser a través de la escala del NIS cada 15 minutos, las 2 primeras horas, cada 30 minutos, las siguientes 6 horas y cada hora las siguientes 16 horas. Tenemos que vigilar lo que es la vía aérea, ver accesos periféricos y ver si hay signos de sangrado. Acá les muestro lo que son las presiones arteriales ideales. En caso de que, digamos, el paciente no vaya a trombólisis, tenemos que bajar la presión menor a 220 y a 120. Acá es importante no bajarla bruscamente, porque recuerden que también tenemos que cuidar el área de penumbra. En caso de pacientes que son candidatos a terapia trombolítica, antes de la terapia trombolítica, nosotros tenemos que manejar presiones menor a 185/110. Durante o después de terapia trombolítica tiene que estar la presión menor a 180/105. Como ya hemos mencionado, estos son los antihipertensivos que se utilizan y lo ideal, digamos, en tratamiento de emergencia es el betalol. La temperatura solo se trata si el paciente está con hipertermia, que está con temperatura mayor a 38 grados. Y como ya les he dicho, la glucosa. Tenemos que manejar los estados de hiperglicemia o hipoglicemia. En cuanto al uso, digamos, es la prevención secundaria. En cuanto al uso, digamos, de agentes antiplaquetarios, se va a dar, digamos, lo que es la administración de aspirina oral. Los no trombolizados pueden ser dentro de las primeras 24 horas. En los trombolizados van a ser posterior a las 24 horas del evento. También, digamos, no se recomienda iniciar lo que es anticoagulantes en los pacientes que lo requieran. Estamos hablando principalmente de los pacientes que tengan fibrilación auricular. Acá ya también hay otra escala que es más grande, que se utiliza, digamos, para el uso de anticoagulantes. Es una escala de acuerdo al tipo de lesión que ha tenido este paciente de origen cardioembólico. Si es una lesión isquémica pequeña, moderada o grande, se puede iniciar a los 3 días, 7 días y 12 días.
la trombectomía endovascular. Este es un procedimiento, digamos, que es quirúrgico. Esto es realizado por radiólogos intervencionistas, neurocirujanos o neurólogos vasculares. El detalle, esto es aspirar el trombo mediante un catéter, pero realmente, digamos, tiene indicaciones específicas. Esto tiene que ser durante, digamos, de 0 a 6 horas producido el evento. El paciente tiene que tener nada de disfunción, o sea, un ranking de 0 a 1. Tiene que haber una obstrucción a nivel de lo que es la carótida interna o la arteria cerebral, justo en la porción M1, la parte superior. El paciente tiene que tener edad mayor de 18 años, un NIS mayor a 6 y un ASPECT mayor a 6. La ventana terapéutica anteriormente se comprobaba que era de 0 a 6 horas, pero actualmente la última revisión del 2018 hace un estudio de lo que es el DAO trial y el diffuse trial que ha ampliado la ventana terapéutica a 24 horas. Pero hay que recalcar, muchos centros o muchos lugares no tenemos lo que es, digamos, la posibilidad de hacer trombectomía endovascular. Yéndonos a lo que es ataque isquémico transitorio, este es el evento que se produce en tiempo, digamos, es un déficit que se puede presentar, pero dura menos de 24 horas. Esta patología es un reto para todos diagnosticarla, porque muchos de los pacientes que ya vienen al área, digamos, de emergencia o a donde nosotros lo vamos a atender, te mencionan que ya han tenido un déficit y que ya ha pasado. Entonces, a estos pacientes se les tiene que hacer una imagen específica para ver si, digamos, que hay una lesión isquémica. Normalmente en estos ataques no se va a ver infarto de lo que es la imagen neurológica. Los cuadros que presentan a veces duran 1 hora y se pasa. Te dicen, doctora, ¿sabe qué cosa? Ayer a las 7 de la noche he tenido una disminución de fuerza del brazo, pero a la hora ya estaba funcionando con normalidad. Entonces se tiene que hacer estudios de por qué ha sucedido eso. Se dice que, digamos, de todos los pacientes que puedan presentar este cuadro, tienen gran riesgo de presentar un ACV isquémico. Se considera que pueden ser pródromos para un ACV isquémico. Por eso es la importancia de poder identificarlos. Hay múltiples escalas para la estratificación de riesgo, para que nosotros podamos dar el diagnóstico. Entre estas escalas tenemos al ABCD1, el ABCD2 y el 3. El que utilizamos con mayor frecuencia es el ABCD2. En eso tomamos estos parámetros. Y lo que nos importa es, digamos, ver si es de alto riesgo. En caso de que sea moderado riesgo, se evalúa al paciente y lo ideal es tenerlo en observación 24 horas para ver si no se produce un evento isquémico. En pacientes de alto riesgo se tiene que hacer diferentes exámenes, tanto, digamos, tomográficos y de preferencia hacer una resonancia para poder identificar si realmente hay un ACV, digamos, producido. La única imagen que te va a ayudar, si no se puede ver la imagen, es la resonancia en el protocolo de difusión o mismatch fluid. El tratamiento en lo que son pacientes, digamos, con AIT, con el famoso TIA, son los antiplaquetarios. Estas revisiones que les traigo acá han quedado en acuerdo que, digamos, hay mejor pronóstico en estos pacientes y se evita, digamos, que haya un ACV isquémico a larga data, el uso de dos antiplaquetarios. Acá tenemos las combinaciones, el dipyridamol aspirina, el clopidogrel aspirina, o también puedes darle el clopidogrel solo o la aspirina. En cuanto a anticoagulación, recordar, digamos, en emergencia nosotros no damos anticoagulantes de vía oral. Y que, digamos, en caso de que, digamos, haya una fibrilación auricular no valvular vacía, no, pues, o sea, va a tener que hacer el estudio para recién iniciar lo que es la anticoagulación. Entrando a la otra patología que está dentro de lo que es los ACVs, las enfermedades cerebrovasculares, es el ACV hemorrágico. Bueno, como ya lo he mencionado, en porcentajes en comparación con el ACV isquémico, esto ocupa el 20% y es la segunda causa, digamos, más común de lo que es accidentes cerebrovasculares. Podemos ver que está asociado con, digamos, con patologías subyacentes como la hipertensión intracraniana, la hipertensión, la angiopatía amiloide, la rotura de aneurisma saccular o malformaciones vasculares, ¿no?
En cuanto a la estadística, en lo que es, digamos, ACV hemorrágico, se ha demostrado que la hemorragia intracerebral no traumática es la causa más o menos de 9 a 27% de todos los accidentes cerebrovasculares del mundo. También mencionamos que, digamos, va a variar de la incidencia según la raza, y también tiene una incidencia de la hemorragia intracerebral que va aumentando, digamos, con la edad. A mayor edad hay mayor riesgo, tanto de ACV hemorrágico como ACV isquémico. Bueno, estos son los mecanismos de injuria que se van a producir según los tiempos, digamos, que va a haber iniciado la lesión. Entre las 6 primeras horas se considera como injuria primaria. Pasadas las 6 primeras horas ya es una injuria secundaria. En las primeras 6 horas se ve que, digamos, la expansión del hematoma va a traer consecuencias. Va a aumentar lo que es la presión intracraneal, puede producir hidrocefalia y por ende puede producir lo que es una herniación y a raíz de eso una inflamación. Esto es debido a la expansión y al aumento del volumen del sangrado. En cuanto a, digamos, a la prevención, a los mecanismos de injuria secundaria, ya son, digamos, productos a la irritación, a la expansión y a la irritación de la sangre en el parénquima, que se produce el edema cerebral, la inflamación y la toxicidad de productos sanguíneos. De acuerdo al tiempo, va a ser, digamos, la terapia que nosotros vamos a iniciar en este tipo de pacientes. Factores de riesgo. Como habíamos mencionado en el ACV isquémico, los factores son similares, pero acá también es la hipertensión arterial, la edad avanzada, la angiopatía amiloide cerebral y el uso de terapia anticoagulante. Exclusivamente los pacientes que están, digamos, anticoagulados por fibrilaciones auriculares, arritmias cardíacas, o pacientes, digamos, que son portadores de prótesis valvular que también requieren anticoagulación. La ingesta elevada de alcohol y también otra condición es la raza negra, ¿no?, que aumenta la incidencia de hemorragia intracerebral. En lo que es la clasificación de ACV hemorrágico tenemos dos. Va a ser la hemorragia intracerebral primaria y la secundaria. En la primaria va a estar representada por el 80%, va a ser ocasionada por ruptura espontánea de pequeños vasos, ya sea por hipertensión arterial crónica o por una angiopatía amiloide. Recuerden que la angiopatía amiloide se produce más en pacientes adultos mayores, más de 60-65 años. En cuanto a la hemorragia intraventricular secundaria, esta va a estar asociada a malformaciones vasculares y esta se produce en pacientes, mayormente se ve en niños o en adultos jóvenes. Ya habíamos mencionado las etiologías anteriormente, esto ya lo podemos leer en casa. En cuanto a otras causas, tenemos acá en la imagen, que son en menos porcentaje, no son tan importantes. Esta imagen es importante. Quiero que vean, digamos, cómo es el tipo de lesión. Este tipo de lesión se utiliza, digamos, normalmente se ve en lo que son los ACVs hemorrágicos en pacientes de origen hipertenso. Se va a ver que, digamos, que son lesiones justo producidas, digamos, producidas en las arteriolas penetrantes que forman un ángulo de 90 grados con la arteria principal. De estas, la más común, digamos, la más común presentación, y también es pregunta de examen de NAM y de otros exámenes, es cuál es la más común, es la putamina, que digamos tiene en frecuencia del 40 al 50% de los casos. En cambio, la angiopatía amiloide, si se dan cuenta, coge lóbulos, es lobular. Acá podemos ver una imagen donde se ve lo que es la malformación arteriovenosa, y acá es importante la presentación clínica. Bueno, puede tener déficit focal, pero ¿qué va a diferenciar o qué nos hace sospechar de que pueda ser un ACV hemorrágico? Es un síntoma cardinal, es la cefalea. Pero la cefalea tiene que ser de inicio brusco, de evolución rápida y puede estar o no acompañada de náuseas o vómitos. Pero cuando ustedes hablan con un paciente, te va a decir las características de la cefalea, te va a decir, nunca he sentido esta cefalea, o es la cefalea más intensa de toda mi vida. Entonces, esa diferencia te puede hacer sospechar que puede ser un ACV hemorrágico en lugar de un ACV isquémico.
Pero recuerden, el diagnóstico de ACV se hace por tomografía. La clínica nos hace sospechar, pero el diagnóstico es la imagen neurológica. En esta tabla se demuestra, se hace comparación, digamos, de lo que es un accidente cerebrovascular, de lo que es, digamos, una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraparenquimal. La cefalea más intensa, más intensa, se produce en los pacientes que puedan cursar con una hemorragia subaracnoidea. ¿Y estos quiénes son? Los pacientes niños o jóvenes adultos. Bueno, esta tablita les ayuda para ver, digamos, para cuantificar el volumen. Ustedes la pueden, no sé si ya la han leído anteriormente, para cuantificar el volumen, y de acuerdo al volumen nosotros vamos a instaurar la terapéutica necesaria. Si va a ser, digamos, manejo médico, si es manejo de microcirugía o si es colocación de derivación, digamos, externa, derivación ventricular externa. Entonces, se mide, ¿no? Como ahí te dice la tabla, se mide lo que es la parte, digamos, más extensa, A, se hace una línea diagonal transversal, B, y también, digamos, se multiplica por C. Entonces, se utiliza esta fórmula. De tal manera, se multiplica por los cortes. En todas las imágenes que veas, digamos, son de 12, te dan 135 cortes. Tú ves en 8, lo multiplicas por 8 y también tienes que tener en consideración lo que es, digamos, el grosor del corte. Normalmente todas las tomografías se toman a 0.5. Se hace la fórmula y vamos a tener el volumen exacto, digamos, de sangre que pueda estar en esa lesión. En cuanto a tratamiento, los protocolos mencionan, digamos, que tenemos que también controlar lo que es la presión arterial, iniciar, digamos, lo que es la... En esto, si se han dado cuenta, acá tiene un margen, tenemos que ver la presión sistólica. La presión sistólica en un ACV hemorrágico tiene que estar entre 130 a 150. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? Tenemos que cuidar lo que es el flujo sanguíneo cerebral y tenemos que cuidar las áreas de penumbra. Si nosotros bajamos bruscamente esta presión sistólica por debajo de esos rangos, vamos a producir mayor lesión, mayor edema, mayor noxa. Entonces, lo ideal, digamos, también acá es que el tratamiento, viendo que es una emergencia hipertensiva, sea también controlar la presión dentro de una hora. En cuanto a lo que es el control metabólico, como el ACV isquémico, también tenemos que considerar lo que es control de glicemia y normotermia. Si hay hipertermia, bajamos a valores normales. Si hay, digamos, hiperglicemia, igual que el ACV isquémico, el rango es 140, 180. ¿Cuándo sospechamos que el paciente está con hipertensión endocraniana? Cuando vemos, tanto clínicamente, vemos que, digamos, hay deterioro del estado de conciencia, podamos ver la famosa triada de Cushing, ustedes ya la saben, o también que, digamos, en la imagen tomográfica nosotros veamos desviación de la línea media mayor a 0.5 milímetros. En estos casos donde hay sospecha de hipertensión endocraniana, se inicia lo que son las soluciones salinas. Puedes usar lo que es, de preferencia, el manitol o las soluciones hipertónicas. En medidas de cuidado general, el paciente tenemos que tener una cabecera de 30 grados, evitar la sedación. En caso, digamos, que a veces hay pacientes con un dolor tan intenso, a veces se les coloca un poco de morfina, se les coloca lo que es un fentanilo en infusiones bajísimas y evitar, digamos, que esté completamente dormido para que no pierda las funciones principales, ¿no? Darle la medicación antipirética y ver si realmente este paciente se va a beneficiar, digamos, de lo que es un tratamiento quirúrgico. Recuerden que les había mencionado que, digamos, de acuerdo al volumen o extensión de la lesión, se va a pensar en un tratamiento, digamos, por neurocirugía. Muchos de estos pacientes, por el tipo o el tamaño de lesión, pueden presentar convulsiones. Recordar que solo, digamos, en estos pacientes no se da tratamiento profiláctico. En estos pacientes se va a dar solo si el paciente presenta, digamos, convulsión, se inicia lo que es el tratamiento antiepiléptico, que se utiliza, digamos, la fenitoína, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Porque los estudios han demostrado que si nosotros damos, digamos, desmesuradamente lo que es los antiepilépticos,
empeoramos muchos cuadros del paciente. Entonces, también aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, se evita, digamos, si no es necesario, no se da digamos, antiepilépticos. Tenemos que ponernos a pensar, digamos, cuándo vamos a sugerir una interconsulta por neurocirugía para hacer, digamos, una intervención neuroquirúrgica. En casos de que, digamos, tengamos una hemorragia intracerebral, digamos, con opción para microcirugía. Tenemos que ver que si la hemorragia intracerebral es en la parte supratentorial o que el volumen esté mayor a 20 a 30 ml o que haya descenso, digamos, del estado neurológico medida a través de la escala de Glasgow, que tenga un escala de Glasgow de 5 a 12. En caso de que, digamos, tengamos un paciente que está cursando con lo que es una hemorragia, digamos, una hemorragia intracerebral más invasión ventricular y está haciendo, digamos, un cuadro de hipertensión endocraniana severa, y vemos que hay gran deterioro del estado neurológico, tenemos que nosotros proponer al neurocirujano que se pueda hacer, digamos, una derivación ventricular externa. Acá te aplica, digamos, la craniotomía descompresiva. Supuestamente lo ponen en las guías. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas que ya tienen lesiones grandes, digamos, acompañadas de un sangrado parenquimal más compromiso ventricular, ya tienen un deterioro neurológico permanente. O sea, estos pacientes ya no van a volver a tener las funciones neurológicas como anteriormente la tenían. Entonces, ¿qué pasa? Las revistas han mencionado que las craniotomías te aumentan la sobrevida, pero ¿a qué costo? El paciente ya no va a ser un paciente que, digamos, se va a valer por sí solo, no, ya va a ser, digamos, ya va a tener que depender de todos sus familiares. De repente, muchos de tus pacientes siguen hospitalizados o en estado vegetativo. O sea, no nos ayuda en cuanto a digamos, en cuanto a la disminución de lesiones neurológicas. Bueno, en cuanto al pronóstico, recordar, ¿no?, que todos estos 6 puntos que les pongo, estos son bases, digamos, van a aumentar la mortalidad y, digamos, vamos a aumentar, digamos, los resultados funcionales deficientes. A mayor edad del paciente, también mal pronóstico. Digamos, en un paciente que debute con un ácido hemorrágico y nosotros encontremos un Glasgow 6, mal pronóstico. Con un Glasgow 3, ya ese paciente no va a haber recuperación de la parte neurológica. Entonces puede haber, digamos, una muerte dentro de las 24, puede fallecer dentro de las 24 horas. Cuando ya hay presencia de lesión intraventricular, también el paciente quiere decir que la lesión es bastante extensa. Y también, digamos, la ubicación de si, digamos, esta ubicación es en fosa posterior, recuerden que la fosa posterior no tiene dónde expandirse. Entonces, muchos de estos pacientes, si tienen una hemorragia en fosa posterior, fallecen, porque, digamos, no hay manera, digamos, de colocarle una derivación ventricular externa o hacer una craniotomía en la parte de la fosa posterior. Bueno, chicos, estas son las fuentes donde he sacado, me basaba en lo que son guías y protocolos de diferentes lugares, digamos, reconocidos por hacer lo que digamos estas terapias de tanto de repercusión. Y gracias.